aunque no me guste, aunque no lo quiera, aunque me cueste esfuerzo, yo voy a permanecer firme en el lugar donde tengo que estar para que la gloria se desate sobre mi vida. Voy a compartirles a ustedes brevemente la palabra del Señor. Y hemos estado hablando acerca de la doble porción y el fin de semana pasado hablamos de Eliseo, hablamos de Elías y hablamos de algunas características que nos hacen cualificables para nosotros poder recibir esa doble porción. Y de las cosas que hablamos de el servicio, hablamos de la humildad en nuestro servicio, hablamos de ser accountable, de ser reliable, de ser responsables, hablamos de la persistencia y hablamos de la demanda. Amén. Establecimos todas estas cosas y hoy yo quiero compartir contigo algunas cosas. Recordemos siempre, esto es bien importante y es la humildad. Tenemos que ser humildes. Una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan, que la base de usted recibir de Dios es su capacidad de ser humilde. Eliseo venía de una familia adinerada. Eliseo estaba acostumbrado a dar órdenes. Eliseo estaba acostumbrado a ser independiente. Pero cuando entendió el llamado, entendió que para poder él ser grande, primero tiene que ser pequeño. Es que para tú recibir de Dios, primero Dios tiene que saber que tú no te vas a enseñorear de los otros con la autoridad y con el poder que Él te da. Hay que aprender a someterse. Si no somos capaces de someternos, no vamos a ser capaces de recibir. Eliseo se sometió a Elías. Estaba acostumbrado a dar órdenes, pero ahora tenía que aprender a recibir órdenes. Tenía muchas características importantes, por eso Dios lo escogió, por eso Dios lo mandó a llamar, por eso Dios mandó a Elías a tirarle el manto, pero necesitaba pasar por el proceso de sometimiento. Dice la palabra, la Torá, que Eliseo era conocido como uno que vertía agua en las manos de Elías. Oye esto. Después de ser un tipo que mandaba, le buscaba el agua y se la tiraba a su profeta para que el profeta bebiera. Mira el nivel de servicio de ese hombre. Y hablamos de que él había entendido la misión, había entendido para lo cual Dios lo había llamado. Y él entendía cómo tenía que hacerlo. Hay cosas que no necesitan mucha inteligencia, ni mucho esmero, solamente una buena disposición. That's it. Hay un sabio dicho que dice: aquel que hace lo pequeño como si fuese algo grande, también hará lo grande como si fuese algo pequeño. El solo hecho de él arar esos bueyes, esa yunta de bueyes con excelencia, lo hizo cualificable para una tarea espiritual de poder. Porque Elías fue poderoso, pero usted tiene que saber que la vida de Eliseo fue un constante milagro. Arar yuntas de bueyes lo cualificó para una tarea espiritual poderosa. Y le dije el domingo pasado que iba a hablar de las estaciones donde Eliseo tuvo que pasar con Elías para poder recibir ese manto. Dice la palabra en 2 de Reyes 2, esto está completo de 2 al 44, que Elías, estando en Gilgal, le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me ha mandado a Betel. Porque Dios no dejó que Elías se fuera desde el Gilgal.
Cuando usted conoce lo que es el Gilgal, en un lugar ideal, porque allí fue donde Israel se preparó para conquistar Canaán. O sea que proféticamente él estaba en un lugar de victoria. Sin embargo, Dios quiso verificar que cuánto Eliseo quería esa doble porción. Porque recuerde que Elías le dijo, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Él le dijo, la doble porción. Él estaba claro de su primogenitura. Él entendía que si a él le tiraron ese manto, si a él lo llamaron y si él dejó todo, fue porque Dios tenía algo más glorioso que jalabueyes, que tener una vida cómoda. Es que tú tienes que entender que si Dios te llamó, que si Dios te dio una palabra, que si Dios ha hablado de ti o de tus hijos, hay cosas que hay que dejar. Pero tiene que haber un entendimiento que la tarea que Dios te está encomendando es más excelsa que lo que estás haciendo. Aleluya. Eliseo, quédate aquí que yo voy para Betel. Yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Yo me voy contigo. Porque tiene que haber una determinación. Para tú lograr lo de Dios, tú tienes que estar determinado. Porque lo de Dios no se logra en un lugar estático. Esto fue lo que Dios me dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Yo lo que soy es un adorador. Yo no voy a hacer seguridad. Dios lo que me llamó fue a cantar. Yo no voy a estar parado en un culto. ¿Qué lo estoy yo haciendo ahí? Porque ahí fue que tu pastora te puso. Y si tu pastora te puso ahí es por algo. Determinación de aunque no me guste, aunque no lo quiera, aunque me cueste esfuerzo, yo voy a permanecer firme en el lugar donde tengo que estar para que la gloria se desate sobre mi vida. Papá, yo no me voy, yo me voy detrás de usted. No te dejaré. Recuérdense como le dijo Jacob al ángel. ¿Ustedes se acuerdan? Óyeme, hasta que tú no me bendigas, es que yo no te voy a dejar. Es que yo no te voy a soltar. Es que tiene que haber un principio en tu vida que haga que si tú te determinaste a ser cristiano, si tú te determinaste a honrar a Dios, tú permanezcas firme. Es que las ambivalencias no dan frutos. Aleluya. ¿Se recuerdan de Ruth? ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? Ay, suegra, yo lo lamento. Yo no hago nada con quedarme aquí, yo me voy con usted. Yo no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y todos ellos recibieron victorias porque estuvieron determinados a creerle a aquel que los llamó. ¿Qué tan determinado tú estás de hacer lo que Dios te llamó? De tener el entendimiento que aunque tenga que soltar tus yuntas, tu posición, lo que tú entiendes es lo que Dios te mandó a hacer, tú estás dispuesto a dejarte llevar y guiar. Aleluya. Tenemos que tener la vista en el galardón. El desánimo es una de las armas que el enemigo usa. Y Eliseo se encontró con el desánimo. Dice la palabra que llegaron a Betel. Y Betel es conocido como casa de pan. Es decir, que llegaron a Betel, un lugar, Dios lo mandó de Gilgal, un lugar donde era un lugar de victorias, lo mandó a la casa de pan, donde era un lugar conocido porque los altares que levantó
Abraham y Jacob. Era un lugar de pacto. De un lugar de victorias lo llevó a un lugar de pacto. Porque tú no puedes funcionar en la doble porción si tú no entiendes lo que es el pacto con Dios. Lo llevó a un lugar de pacto, lo llevó a Betel. Y cuando llega a Betel, sus compañeros, sus compañeros, le comenzaron a decir, ¿qué es lo que tú haces atrás de él? ¿Tú no sabes que Dios lo va a llevar? En otra palabra, ¿tú no sabes cuál es el profeta que van a levantar ahora? ¿Por qué tú le sigues siendo tan fiel a un hombre que tú sabes que no va a seguir en esta tierra? Tú no sabes que Dios habló que se lo llevaba. Y él le dijo, silencio, sí. Porque hay gente que te va a querer desanimar en tu trabajo en Dios. Hay gente que va a querer que tú no hagas nada para Dios. Hay gente que cuando tú estás haciendo algo van a murmurar lo que tú haces. Hay gente que cuando te ven tratando te dice, pero tú estás mal, ¿qué es lo que tú haces ahí de hipócrita? Lastimosamente, muchas veces esas voces son voces muy cercanas a nosotros. Lastimosamente, muchas veces son nuestros padres, son nuestros esposos. Son los hermanos de la iglesia. Porque no hay un entendimiento de separar lo que es el hombre natural y el hombre espiritual. Usted y yo tenemos que entender que estamos llamados a poner primero lo del espíritu, pero yo quiero que me diga a mí uno que pueda mantener el espíritu todo el tiempo arriba. Entonces, si usted no puede, porque usted espera que el otro lo haga. Es muy fácil murmurar. Es muy fácil entender y pretender que todo el mundo ande en el espíritu y usted exigir que el otro sea perfecto. Pero ¿y usted? A veces los esposos señalando a la esposa, mírala ahí, la que grita en el altar, la que levanta las manos y mírala ahora, la boca que me abrió. Mi hermano, porque en ese momento ella está siendo esposa. Tenemos que entender que vamos a tener voces negativas que nos van a querer sacar del propósito. Recuerde que la palabra dice que Dios no va a hacer nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Y Dios le había revelado a ellos que se lo iba a llevar, que iba a ser traspuesto. Y el versículo 3 le dice, sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza. Y Eliseo los mandó a callar. Usted y yo tenemos que acallar esas voces que nos quieren desenfocar del objetivo, que es que la bendición de Dios se manifieste. Que la vida de Dios se manifieste. Otras veces son cosas que están en nosotros mismos que nos dicen, tú no lo vas a lograr. Tú no vas a poder mantener una vida santidad. Tú no vas a poder ser marido de una sola mujer. Tú no vas a poder dejar de hablar mentira. Tú no vas a poder. Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a callar esas voces. Porque, óigame, este caminar de Elías con Eliseo era una prueba para su carácter. Porque muchas veces antes de Dios desatarte, tiene que probar tu carácter. Tiene que haber una determinación de continuar, de permanecer firme, de no importando los obstáculos, tú vas a seguir hacia adelante. Si te caíste, te levantas. Porque dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Dice la palabra que aprendamos a perdonar en un día hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Entiende que tú puedes ser vulnerable. Ahora, una cosa es
caer en la vulnerabilidad y otra cosa es hacerlo a propósito. Son dos cosas diferentes. Porque hay veces que estamos determinados a no hablar palabras feas, pero lamentablemente se salen. Entonces usted las recoge y vuelve y comienza. Tenemos que tener una determinación. Cuando Elías llega, dice también que fue llevado a Jericó. Le dice, salieron de Betel y le dice, ahora espérame aquí porque yo voy para Jericó. Dios me mandó para Jericó. Y Jericó, todos los conocemos. Sabemos la historia. Ciudad fortificada. Muchas veces el Señor tiene que llevarnos a ver las ciudades fortificadas que tenemos en medio nuestro. Tenemos que aprender a entender que con el poder de Dios esas ciudades se derriban. Nuevamente los profetas de Jericó le dijeron, tú sabes que se lo van a llevar. Y él le dijo, silencio. Pero él seguía firme, no importando en el terreno que él estaba, en la ciudad de victoria, en la ciudad de pan o en la ciudad fortificada. Su determinación no cambió. ¿Qué sucede cuando a ti se te cambia el panorama? ¿Qué pasa cuando tú pasas de una victoria poderosa a un problema explotante en tu familia, con tus hijos, con tu finanza? ¿Cuál es tu determinación? ¿Cómo tú le respondes a Dios? ¿Cómo tú le respondes a tu responsabilidad con Dios? ¿Deja de venir a la iglesia? ¿Deja de conectarte a las oraciones? ¿Cómo tú respondes cuando tú estás en medio de una situación que te ahoga? Para este hombre recibir la doble porción, él tuvo que aguantar eso. Dios quiere saber si tú eres todoterreno. Porque Dios, para entregarte más, necesita ver cuál es tu postura con relación a lo poco que tienes. ¿Qué yo le quiero dejar dicho? Usted tiene talento, diga, yo tengo un talento. Usted tiene que estar determinado a entregarle ese talento al Señor. Recuerde la parábola de los talentos. El que enterró su talento no pudo recibir nada. El que enterró el talento no pudo recibir nada. El que hizo un esfuercito, pues por lo menos vaya. Y el que lo dio todo fue súper multiplicado. Aleluya. ¿Cómo respondemos cuando estamos en Jericó? Por último, él le seguía diciendo, tú te puedes quedar aquí todavía, que yo sigo. ¿Para dónde tú vas? Al Jordán, yo voy a cruzar el Jordán ahora. Ahora sí es verdad, porque yo tengo que cruzar de un lado a otro. Eso significa que Dios necesita que tú seas capaz de caminar por las aguas dependiendo de Él, de tal manera que tú sepas que tú no te vas a ahogar. Cruzar ese Jordán significa que tú no sabes lo que hay en el medio, que tú no sabes cuán hondo es la situación, que tú no sabes qué es lo que te espera del otro lado, pero que tú entiendes a lo que Dios te llamó. ¿Usted cree que yo sabía lo que a mí me esperaba cuando yo empecé a pastorear? Llegó un momento que yo dije, bueno, estamos aquí adentro, hay que bregar. Vamos a quemar el barco. Porque esa es la determinación. ¿A qué yo le voy a temer si yo entiendo quién me llamó? ¿A quién usted le teme si usted entiende que fue el Señor que lo hizo libre? Que lo hizo más que vencedor. ¿A qué usted le teme? ¿Qué situación es tan grande que usted no pueda vencer? ¿Qué puede ser tan poderoso? ¿Quién puede tener tanto poder que impida que tú hagas lo que Dios te llamó a hacer si tú te
determinas es que no hay nadie ni nada. Es que el enemigo se puede levantar, pero recuérdate que como río Jehová levanta bandera de victoria. Aleluya. Y Elías con su autoridad partió las aguas y caminó. Porque tenemos que entender que tenemos una autoridad para partir las aguas. Mire, esto es así. ¿Cuáles son las aguas que usted tiene que partir? No se desespere, manténgase firme. Pártalas. No le tenga miedo a lo que el enemigo dijo de su salud. No le tenga miedo a lo que el enemigo dijo de su hijo, de su hija, de su matrimonio, de su finanza. A usted no le importa. Lo único que usted sabe es que Dios es todopoderoso. Y Eliseo seguía a Elías. Elías partió el agua y Eliseo atrás de él. Porque, señores, tenemos que entender que muchas veces aprendemos del ejemplo. Por eso usted y yo tenemos que ser buen ejemplo. Cuando Elías hizo eso con su manto, ¡fua! Eliseo estaba viendo. Porque él no se le despegaba. Él estaba absorbiendo todo. Usted tiene que saber que sus hijos lo están viendo a usted. Usted tiene que saber que su vecino la está observando a usted. En su lugar de trabajo, usted dice que es cristiana o cristiano. Ellos están viendo cuánto tiempo usted se toma en el lunch room. Si usted está trabajando con el teléfono y no pone atención a su trabajo. Usted tiene que dar ejemplo. No nos podemos quedar en Gilgal, porque Gilgal significa comodidad, es el lugar de las victorias. Usted ya tuvo una victoria, hay otras que usted tiene que pelear. Tenemos que seguir hacia adelante. No podemos conformarnos con una victoria porque hay más cosas que Dios te entrega. Aleluya. Gloria a Dios. Elías y Eliseo caminaron juntos a Betel, juntos a Jericó, llegaron al Jordán. La única manera de nosotros poder llegar a nuestro destino profético, nuestras victorias, caminando con Cristo. Aleluya. Dios va a quebrantar tus muros como los quebrantó en Jericó. Aleluya. El Jordán tenía tanta historia. Recordemos que el arca del pacto pasó por el Jordán. Así que todo esto comprueba esa apertura, el poder de Dios. Y Dios es el único que puede abrir camino donde tú entiendes que está cerrado. Yo no sé dónde tú estás estancado, yo no sé si estás en Gilgal, yo no sé si estás en Betel, yo no sé si estás en Jericó, o yo no sé si tú estás frente a un Jordán, pero yo te digo a ti que en Cristo está tu solución. La meta es cruzar ese Jordán. La meta es tomarse el riesgo de atravesar aquello que tú no entiendes y tú no conoces. En medio de esas aguas, en medio de ese riesgo, Dios te va a entregar la doble porción. Tenemos que tener la osadía de pedir cosas extraordinarias para nuestro Rey. Tenemos que tener la visión ampliada. Usted no puede tener una visión pequeña. La palabra te compara con un águila. El águila tiene una visión poderosa. Él se atrevió a creer que lo que Elías había hecho, él podía hacerlo doble, y su vida fue un eterno milagro. La semana que viene voy a trabajar lo que tú puedes esperar cuando recibes el manto de tu profeta. Aleluya.